Muy buenos días. En este caso queremos es para la clase sobre el método de demostración indirecta del contrarrecíproco. El otro es el de reducción al absurdo. Cómo dar una introduccióncita teniendo en cuenta lo que usted dijo. Entonces acá, pues que una introducción que usted ya está viendo que es que ese método del contrarrecíproco, que es un método indirecto, pues el método busca. Cuando yo escribo los tres numerales es porque el diseño de clase es un numeral, es decir, es el título principal. Entonces, numeral espacio, diseño de clases TEAMS con enfoque a BPP, demostración por contrarrecíproco, ese es el título principal. Control Enter, es un título principal que da la letra grande y se pone con un numeral espacio. Si le pone dos numeral, es para subtítulo. Dos numeral espacio, el subtítulo va a ser título de la clase. Y aquí le puedo poner este cosito. ¿Y por qué está esa delimitación entre doble asterisco? Para que eso quede resaltado en negrilla. Que es aquí, control enter, y mire que se nota más, se diferencia este de este. ¿Y cómo llamaron el título de la clase? Que es un subtítulo. El poder del reverso, de que como vamos a encontrar siempre no es ir de la hipótesis a la tesis directamente, sino en reversa, de acá para acá, pero exactamente desde la negación de T a la negación de H. Entonces es como ir en reverso. En este método del contrarrecíproco. Entonces usted llegó y se puso a hacer como asociar, ¿ve? Se parece a la regla de inferencia y se parece a las implicaciones que tienen que ver, eh, a las implicaciones que están asociadas a la implicación misma. Esas implicaciones que vimos. Entonces, usted está viendo el método, entonces que cuando hacen esta lectura activa, se busca es que usted coja esa línea y usted la edite. De sepa poner un título, numeral, espacio, sepa poner un subtítulo, dos numeral, espacio, y sepa poner un tercer subtítulo o un subsubtítulo. Eso en los libros es como cuando usted tiene título, sección, parte o capítulo, eh, parte, capítulo, sección. Eso, para uno editar el texto. Entonces, en esta parte para la introducción, que usted ponga, en este caso, bueno, pues lo que siente sobre el método de control recíproco. ¿En qué consiste? Pues en este método, y así como ustedes lo hicieron en el video, que editaban a la vez. En este método buscamos probar una implicación. ¿Cuál? En general la ponemos una implicación, un TH implica T. Implica es con el tú, o ir del uno al otro. De ahí el tú de a de la preposición en inglés. Mira que queda H implica T. Es cuando le damos control enter o shift enter. Entonces en este método buscamos probar una implicación, sí, pero, pero la probamos de manera indirecta. Es decir, la que probamos es a su equivalente. La que probamos es a su, eh, su implicación equivalente. ¿Y cuál es esa? Entonces la ponemos aquí. Entre doble símbolo de dólar, para expresiones matemáticas, escribes que su equivalente es la negación, la que es la negación de t, implica la negación de h. Sí, es que se va en reverso. Mire que cuando le doy control enter, mira que aquí aparece. Se va en reverso. Si la implicación que quiero es de HT, la que voy a probar es de no T a no H. Ese es el control recíproco, es decir, ir en reverso, es decir, y voltearla, voltear esta y negar, voltear y negar, ¿cierto? Como vimos antes. Entonces, y esta, probar esta porque son equivalentes. Entonces, en eso, por eso el nombre de equivalente.
Y usted recordó que eso está asociado a, a tres cositas. Esta parte de razonar con el contrarrecíproco lo hemos visto, recordemos, todo lo que hemos visto, lo que hemos visto con el contrarrecíproco, con esto. Entonces que la primera es que usted siempre tiene cuatro implicaciones asociadas. Las cuatro implicaciones asociadas. Ese es uno de nuestros temas de clase. ¿Cuál? La primera es P implica Q. Vamos a ponerlo en minúscula. Una implicación común. La otra asociada a esta, la otra asociada a esta es su recíproco, volteo. Q implica P. Ese es simplemente voltea. La otra es, no voltea, sino que niega ambas. Entonces, así, ese se le llama el contrario, que es niego, neg, a P, y eso implica la negación de Q. A eso le llaman el contrario de la implicación. Entonces, la implicación, ese es el contrario, ese es el recíproco. Y la última es el contrarrecíproco. Y, entonces aquí le ponemos y. El contrarrecíproco, que es voltear y negar, combinar las dos. Entonces, volteo y niego. Entonces, ya me queda es neg, Q, implica neg, P. Y vimos en esa clase que estas cuatro implicaciones, esta y esta, ¿cómo eran en cuanto a la equivalencia? Entonces vimos de que la primera y su recíproco no siempre son equivalentes. Que la primera y su contrario no siempre son equivalentes, pero que la primera y el contrarrecíproco siempre son equivalentes. Desde que vimos esa partecita, eso nos permite validar el método de demostración por contrarrecíproco, porque, porque como es un método indirecto, eso nos permite decir de que para probar esta, mejor pruebo esta, porque son equivalentes, con el tema que vimos ahí. Y el otro que usted relacionó, que vimos la semana pasada, no aprender por eso, por asociación, es la regla modus tollendo. La regla modus tollendo. Tollendo tollens. Algunos lo dicen así, tollens. ¿Cuál es esa? Entonces, que eso se resume, como es una expresión matemática, va entre signo de dólar, se resume en, entre corchetes, las premisas. Implica una conclusión. Entonces ya la conclusión la ponemos enseguida. ¿Cuáles son las premisas? Bueno, una implicación y LEAN de lógica, lógica y, es decir, en la conjunción lógica. LEAN, para que él ponga la I, lo pongas así. Entonces, ¿cuál es la primera premisa en modus tollendo? P implica Q. ¿Y cuál es la otra? I en modus tollendo, que tenga una implicación y no se dio la consecuencia. Neg Q. Por lo tanto, modus tollendo me dice, si no se dio la consecuencia de una implicación, es porque no se dio neg la causa. Entonces, y eso tiene que ver con el contrarrecíproco. Mire que cuando le doy control enter, ya me muestra, tiene que ver, porque esta es la implicación. ¿Y cuál es el contrarrecíproco? Así que de la negación de Q se vaya a la negación de P. De la negación se vaya, sí, de la negación del consecuente, aquí lo denotamos con T, consecuente o tesis, a la negación del antecedente o hipótesis. Así. Es como que todos están relacionados y nosotros aprendemos por asociación. Tenemos que ir viendo lo que se parece a lo que hemos visto aquí. Entonces usted lo estaba haciendo esa asociación y mire, así se edita. Entonces se edita, entonces en conclusión, ¿cómo se editan un título? Numeral espacio. Un subtítulo, dos numeral espacio. Eso se llama el lenguaje Markdown. ¿Y cómo se edita un subtítulo? Tres numeral espacio. ¿Cómo se ponen ecuaciones matemáticas?
entre el signo de dólar. ¿Cómo escribo implica? Fácil, tú, con el operador hasta, porque en inglés a es una preposición. Voy hacia, así voy de la hipótesis a la tesis, de la causa al efecto. El a, por eso pone uno tú, solo que como en inglés el a es con tú, ¿cierto? Entonces es muy porque el lenguaje LaTeX está muy asociado, así como el lenguaje Python, al inglés. Pero ya tenemos, por lo que me dijiste, 5 nivelitos de inglés, entonces no nos molesta, ¿cierto? Bueno, y las fórmulas cuando van centradas en una nueva línea, las fórmulas matemáticas van ya no en un par de símbolos de dólar, sino en doble. Y ya cuando quieres numerar es 1 punto y pones el primer ítem y 2 puntos y pones el segundo ítem. 2 puntos espacio. Entonces eso es para que todo quede editadito y ya uno muestre efectivamente que quiero hablar del método del contrarrecíproco, que eso es como ir en reverso, como ir en reversa. En esencia, ¿qué es lo que se hace? Quiero probar una implicación, pero pruebo es una, no implico, quiero probar esta, pero lo hago a través de otra. O sea, me voy de manera indirecta a probar esta, indirectamente probando esta, la equivalente. Y ahí termino. Entonces ya con eso, ya después sigue leyendo los objetivos, los indicadores de logro, el mapa conceptual, que se lo tengo que dejar en línea de código para que al correrlo sí se lo dibuje. Entonces la tengo que dejar organizadita para que él se lo dibuje. Aquí saltó, míralo aquí. Ahí quedó, tengo que corregirlo porque mira que se superpuso cosas. Entonces que está el método de demostración directa, implicación P implica Q, del contrarrecíproco es de negación de Q implica negación de P. Hay un problema casi siempre con las expresiones matemáticas. Entonces usted ve que aquí aparece ni siquiera apareció neg de la negación. Y es que cuando uno va a pegar expresiones matemáticas en un PDF o en un Word, en cuanto a las expresiones matemáticas, las aplicaciones como que no estuvieran unificadas. Entonces, cuando uno llega y pasa un archivo que tiene una expresión matemática a otro, de Word, por ejemplo, a PDF, a veces las fórmulas se le desconfiguran. Entonces, aquí no ve ese tipo de cosas. Aquí quedó el delimitador y no quedó la flecha. No lo puso. Cosas así. Todavía faltan cosas que esas aplicaciones deberían ser muy unificadas. Mm, en evidencia, pues entonces demostración directa va de P a Q y por contrarrecíproco va de la negación de Q a la negación de P. Es que es como el esquema de cómo van los dos métodos, eh, pero él establece que efectivamente entre esta y esta hay equivalencia lógica, entre la implicación y su contrarrecíproco hay equivalencia lógica. Y ya que como él busca cómo vamos a ver eso en circuitos lógicos, en teoría de números, porque en teoría de números aparecen muchos teoremas que se prueban por el método del contrarrecíproco. Eso uno va a ver varias y va a ver que no es una necesidad que nosotros lleguemos hasta que sepamos escribir eh, una demostración por contrarrecíproco. Esa es la gran meta ahí, poderla escribir con ejemplos de teoría de números. ¿Cuáles? Por ejemplo, una que se puede hacer, o un enunciado de la teoría de números, es ¿qué pasa cuando usted suma pares? Que te da par. Así, eso es una implicación. Si A y B son pares, entonces A más B es par. Eso. Entonces, que hay que probarlo. Puede que se pueda probar con contrarrecíproco. Entonces, lo que te quería mostrar es un ejemplo de teoría de números. Teoría de números es la teoría que habla sobre las propiedades de los números. De los números naturales, hay muchos de ellos, muchos teoremas asociados, como ese que te digo, de probar que la suma de pares da par. Y ya eso se puede verificar, ciertas apreciaciones, perdón, ciertos teoremas se pueden verificar con Python. Python de pronto no demuestra, pero sí te sirve para esos enunciados que hay que demostrar por contrarrecíproco, al menos los puedo verificar. Ahí terminó y ahí queda. Muchas gracias.